Más importante, la transparencia administrativa para dirigir la dirección correspondiente. Desde luego, la obligación que tiene todo servidor público. ¿Cuál es la principal obligación de todo servidor público? La atención ciudadana, la atención y saber escuchar. En este caso, en el medio que nos ocupa son los transportistas, desde luego los permisionarios, desde luego los representantes de gremios, sindicatos, asociaciones, desde luego también los choferes. Y bueno, lo más importante, los ciudadanos, que ya sea vía telefónica o bien sea persona, a presentar una queja contra el transporte masivo o contra, desde luego, alguna unidad de taxi por de sus números. El tema del transporte público es un tema complejo, es un tema que trae problemas de muchos años, es un tema complejo, es un gran reto. Pero bueno, estamos entrando, día con día, levantamos una serie de infracciones y levantamos vehículos que no estén regulados. Día con día. Eso es parte del tema de la inspección que tenemos, a la verificación que está en la calle. Desgraciadamente, ya lo menciono, pues falta todavía personal. Tenemos ahorita 27 inspectores para una ciudad tan grande como Tijuana y 10,000 vehículos en operación. Nos falta todavía, desde luego, mayor capacidad de inspección. Pero diario hacemos nuestras estrategias de verificación vehicular en las zonas más álgidas de la ciudad de Tijuana. Y bueno, desde luego sabemos y hacemos operativos los fines de semana y en las noches, y sabemos desde luego que el taxi pirata, ¿verdad?, o que nada más trabaja de noche. También observan dónde está la autoridad para luego, o en las zonas más alejadas de la ciudad. Pero hacia allá vamos. Y también hacemos operativos de fin de semana, noche, y desde luego nuestro personal trabaja en veces hasta las 24 horas. Es decir, hay mucho que hacer, hay mucho que ordenar, pero sí hacemos un gran esfuerzo para estarlo ordenando, y ahora nosotros sumamos el esfuerzo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.